cuál es la situación en México Ujú. actualmente con la violencia de género y cuáles han sido las repercusiones del COVID en cuanto a pues, este problema. Claro. Está compleja la situación ahorita, en mi opinión, ¿no? Pues por muchas razones. Obviamente la pandemia vino a agravar cosas que ya venían pasando y que se venían desatendiendo también desde otras gestiones, pero que esta particularmente ha tenido como mucho protagonismo negativo con respecto a, a los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, creo que eso que dijiste es muy importante, ¿no? Como ya conocíamos cifras, ya sabemos que la situación de las mujeres en México era muy vulnerable en todos los espacios, ¿no? Desde el espacio doméstico, pero creo que eso es un punto muy importante a rescatar, que el espacio doméstico estaba ahí como en un espectro como de olvido. Y entonces llega la pandemia y lo que sucede es que empiezan a mí personalmente me parece muy, muy útil y muy bueno que desde instituciones o institutos o incluso desde el sector público como secretarías o lo que sea, empiecen a visibilizar estas cifras, ¿no? Como de el tiempo de carga que tienen que dedicarle las mujeres a las labores domésticas, ¿no? Y entonces eso se empieza a combinar con este tipo de violencia psicológica, ¿no? Entonces, como nadie sale del hogar, y si lo mezclas eso con una crisis económica, y si mezclas eso con los roles de género, por ejemplo, el proveedor, ¿no? El hombre proveedor de la casa. Y si el proveedor resulta que es como la parte más fundamental de la estructura de la institución, ¿no? De la familia tradicional, digamos. Y si ese proveedor empieza a entrar en ciertas crisis porque resulta que ya no puede cumplir como proveedor como le dijeron que tenía que ser, pues empieza a haber como confrontaciones con él mismo y obviamente que de las primeras personas que se ven afectadas es el núcleo familiar, ¿no? Es decir, las mujeres, ¿no? Las mujeres que acompañan, las esposas, todo esto, ¿no? Entonces, como en este sentido o en este perfil de cuidadoras, es que la violencia se agrava aún más, ¿no? Y es cuando se vuelve evidente, que eso a lo mejor nosotras ya lo sabíamos, pero para las demás personas se vuelve evidente que no necesitamos salir para que seamos violentadas, ¿no? O sea, bajo esta cuestión de, es que si sales te va a pasar tal cosa, es que si andas muy tarde en la calle, es que pues no, ¿no? Ahora, resulta que entonces en tu primer lugar, en tu hogar, con tu núcleo, con tus personas más cercanas, también eres violentada, ¿no? Entonces empieza a haber casos muy duros de violencia psicológica, pero también obviamente de violencia física y todos estos acompañamientos que se hacían hacia mujeres que sufrían violencia empiezan a resultar insuficientes, ¿no? O sea, ya no hay forma de cubrir toda esa cuestión y tanto organizaciones de la sociedad civil como a lo mejor estos soportes otra vez, ¿no? Como estas ¿cómo se llaman? Estas líneas telefónicas, que todo esto que servía como de ayuda para mujeres en situación de violencia, pues ya no se da abasto, ¿no? ¿Y cuáles han sido algunas políticas o medidas que ha tomado el gobierno en los últimos años para poder enfocarse en este problema y poder reducirlo? Algo muy preocupante ha sido justo la apatía por parte del gobierno a tratar estos problemas, ¿no? A reconocerlos siquiera. Desde el inicio hubo como muchos recortes a cosas que eran muy importantes para trabajar esto. Por ejemplo, lo de los albergues para mujeres. Hubo un recorte muy importante y muy controversial, porque pues sin eso, ese apoyo gubernamental, pues no, muchos lugares no pueden subsistir siquiera. Entonces sí fue como muy, muy preocupante como el ver esta postura del gobierno, pero más adelante se van presentando otras cosas, ¿no? Como también como una, una forma, como que intentaron desprestigiar movimientos y como formas de exigir derechos para las mujeres, utilizándolos como que eran la oposición, ¿no? La derecha metiéndose al movimiento feminista para derrocar al gobierno, porque creo que una verdad es que en México actualmente no existe una oposición fuerte contra el gobierno actual y el único movimiento que ha tomado como mucha forma y mucha fuerza, pero no solo en esta gestión, sino desde otras gestiones, solo que como que ha ido avanzando y ahora hay mucha más unidad, mucho más sí, mucha más interacción y apoyo, ¿no? Entre mujeres y entre otros sectores de la población. Eh,
se ve como que es una posición al gobierno, ¿no? Mucha gente lo ve como que el feminismo ahorita mexicano es la única oposición verdadera al gobierno. Lo que es curioso es que realmente no es una oposición necesariamente al gobierno, no se construye como eso, ¿no? Pero lo quieren ver así y muchos lo están usando y eso es verdad, ¿no? Hay mucha gente como de la derecha usando el movimiento para, pues sí, para pararse el cuello, cuando obviamente eran los más antiderechos que había, ¿no? O sea, en contra del aborto, en contra de muchas cosas como muy vitales para los derechos de las mujeres. Y pues ha habido muchos mensajes controversiales del presidente sobre todo, ¿no? Sí. Y eso es muy preocupante, creo. ¿Y cuál ha sido, con todo lo que pasó el 8 de marzo, podrían decirme un poco acerca de qué fue lo que pasó en México y nos llevó a todo este movimiento? Porque las redes sociales juegan un papel muy importante en cuanto a este problema con la violencia de género, ¿no? Como que antes era como no tan común ver que hubiera o sea, tantas mujeres en las calles exigiendo y unidas, ¿no? Como que eso es algo que creo que sí nos sorprendió a todas. ¿No? El año pasado fue muy palpable la unión, ¿no? Y eso creo que fue un logro muy importante. O sea, creo que históricamente es un punto muy importante, al menos aquí en México, pero podría decir que en muchos otros lados hay un antes y un después del 8 de marzo del año pasado, ¿no? Es decir, del 2020. Y entonces yo creo que había cierta incertidumbre acerca de lo que iba a pasar este año, porque pues por supuesto que la pandemia de alguna forma limitaba espacios, ¿no? Y si bien las redes sociales y en general la red posibilitan mucha conexión y mucha articulación, pues también hay muchas otras mujeres que no pueden articularse a través de ellas porque no tienen acceso a ellas, ¿no? Y entonces de alguna otra forma el poder salir a las calles y el acuerpar como tal el movimiento es, eh, es esa parte de visibilizar, ¿no? Por eso es que era tan importante. Al final de cuentas, este año de todas formas, pues sí, se armó, ¿no? Como hubo mucho este respeto de quien quiera quedarse en casa, obviamente está bien, pero quien quiera salir, y es eso, creo que lo importante de salir a las calles es visibilizar, ¿no? Y a veces sacar un poco la lucha de estos espacios, lo voy a decir así, pero bueno, de estos espacios privilegiados a veces, ¿no? Como no solamente foros en la academia y diálogos y talleres o las redes sociales, sino que se nota como esta fuerza que creo que siempre ha sido muy importante, que es la sociedad civil, ¿no? O sea, finalmente la sociedad civil posibilita que muchos temas sociales y problemas sociales de alguna forma sean atendidos. Y, y sí, la organización para salir a las calles y para hacer notar cosas fuera del mundo virtual, que creo que también ya este último año ha sido como algo muy desgastante, fue algo que se notó mucho, ¿no? Que obviamente disminuyó la cantidad de asistentes, pero se notó como el querer estar. Y creo que el gobierno también cambió mucho como sus operaciones del 8 pasado a este. Se organizó mucho mejor, ¿no? Y están usando como tácticas muy preocupantes, en mi opinión. Por ejemplo, las marchas del año pasado fueron como muy en torno a la brillantina y a lanzar como polvitos de colores. Y este año justo el gobierno era quien lanzaba gases lacrimógenos de color, de esos colores, ¿no? O sea, como y hubo muchos como explosivos, cosas así que dices, wow, ¿por qué tanto miedo a estas movilizaciones? Creo que solo genera más enojo, ¿no? Más enojo ver ese tipo de medidas porque te hace querer o sea, exigir de otras formas porque no te están escuchando. Creo que, no sé si Martita sepa más de eso, pero creo que no he visto como alguna iniciativa del gobierno por generar un diálogo verdadero, ¿no? Creo que no. ¿No? Igual creo que me parece que aquí en el centro del país también se estaba diciendo que una acción que se iba a tomar es eso, ¿no? Como la reducción de la venta de alcohol, porque entonces el alcohol propiciaba que todas las personas los hombres que se quedaban en sus hogares, como en este estado de, eh, sí, pues sí, violentaran más, ¿no? Como las mujeres con las que viven. Así que hay alguna medida que se haya tomado y que haya sido exitosa para poder enfocarse en este problema.
Es muy complicado, o sea, en realidad creo que es todo un proceso. Hay muchos temas y muchos procesos a su vez, y el inicio siquiera de procesos que tenemos pendientes todavía, ¿no? O sea, hace rato quise mencionar lo de la sociedad civil porque genuinamente son quienes han trabajado prácticamente toda la vida muchos temas. Son quienes han atendido los temas o las heridas que surgen en la sociedad, ¿no? Son quienes han escuchado, quienes han acompañado, quienes han puesto tiempo, cuerpo, todos los recursos que tienen a su disposición los entregan. Y entonces creo que está sucediendo algo interesante que vale la pena prestarle atención, y es que la sociedad civil creo que está intentando crear un diálogo. Obviamente, a ver, este diálogo, como muchos cambios importantes que hay o que ha habido históricamente, no van a ser sentados en una mesa o sentadas en una mesa tomando café, ¿no? Pero este forcejeo que existe ya entre la sociedad civil y el sector público, es decir, las autoridades, creo que podría vislumbrar un inicio de proceso, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber un cambio de personas, que sean quienes dirigen, por ejemplo, para que haya una mejor escucha, ¿no? Probablemente. Pero creo que algo que está sucediendo ahorita y que valdría la pena prestarle atención es justamente eso, ¿no? Como ya esa negociación que empieza a verse, ¿no? Y obviamente en cualquier negociación de este tipo se van a notar las diferencias, ¿no? Porque las diferencias siempre brincan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa. O sea, en México en general como país es muy difícil aterrizar las acciones que se están tomando, porque justo como dices, ¿no? O sea, lo que pasa en el norte a lo que pasa en el centro, a lo que pasa en el sur, son acciones completamente diferentes. Eh, las y los dirigentes, sobre todo los dirigentes, son completamente distintos, empezando por los partidos, por el enfoque que le han dado. Pero ya es un tema, o sea, si tú te metes a ver lo que está pasando en las noticias en México, no sé, noticias nacionales, por ejemplo, no hay, y yo me atrevería a decir por lo poco que he como estado como checando, no hay una noche en la que no se hable de algo que tenga que ver con mujeres, con feminismo, con ganar espacios, y eso ya es algo, o sea, el posicionar un tema es algo. Mucho, diría yo, sí. Igual justo salió un artículo sobre cómo cambiaron los periódicos, ¿no? O sea, las portadas de los periódicos Titulares. y cómo en todos los titulares, por primera vez, veías algo que no era completamente amarillista, ¿no? Como que sí en verdad buscaba exponer el problema y no solo como desprestigiarlo. Y eso creo que sí, como pues coincido con Martita, es muy importante. Wow, pues yo creo que difícil, dura, triste, trágica, complicada, dolorosa. No sé, se me ocurren muchos adjetivos. Yo creo que el panorama actual es todo eso que dije, pero también creo que empiezan a haber rupturas y esas rupturas eventualmente quiero pensar que van a posibilitar pensar en escenarios mejores, ¿no? Em, Está viendo, otra vez, no voy a repetir, como este forcejeo es muy importante de no perder de vista, y en ese sentido de no perder de vista, no perder el empuje, ¿no? Como que está viendo ahí como alianzas muy interesantes entre feminismos de academia, feminismos activistas, feminismos de sociedad civil y feminismos dentro de instituciones públicas. Entonces, esta configuración que se está dando es muy interesante, es una lectura como que vale la pena analizar, pero que por supuesto que está siendo, digo, aparentemente está siendo lenta, pero si hiciéramos un ejercicio muy sencillo y volteáramos a ver qué es lo que pasaba en México hace 10 años y cómo es que el tema estaba posicionado, el haber caminado tanto en 10 años, o sea, comparándolo con cualquier otro movimiento social que tengamos presente o que se nos ocurra, es impensable. O sea, lo que hemos logrado en 10 años es impensable. Entonces, quiero pensar que en este ir y venir es como un impulso que se está dando, ¿no? Yo diría que ese es ahorita el panorama. El panorama de hoy mismo, así, hoy miércoles, es terrible, ¿no? Es pésimo, sí, es doloroso, es peligroso en todos los aspectos, como ya dijimos, ¿no? Porque finalmente logramos como posicionar el tema de que no solamente nos violentan en la calle, ¿no? Sino que empezamos a traspasar el discurso y empezamos igual a visibilizar estos dos espacios que son muy importantes, ¿no? Los espacios en los que nos desarrollamos todas y todos, ¿no? Pero que finalmente nos ha dado muy poca movilidad a las mujeres, ¿no? Porque en el trabajo te violentan, porque en tu casa te violentan, porque tu pareja te violenta, porque en la escuela lo hacen,
porque tus amigos lo hacen. Entonces, cuando se te empiezan a acabar los espacios en los que puedes desarrollarte plenamente, pues obviamente empieza a haber ahí un malestar que empieza a brotar, ¿no? El panorama yo quiero pensar que iría caminando pensando en este impulso que tenemos, ¿no? Es como un tren que ahí va y es el camino que va tomando. Pues gracias por su tiempo. Y, así que, bueno, entonces eso es todo ahorita. Gracias.